Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostendrá mañana martes una reunión de alto nivel con empresarios de México y Estados Unidos. El sector empresarial propondrá un incremento del 12% al salario mínimo para el 2025, alineándose con la política anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobierno de la Ciudad de México recaudará entre 1.200 y 1.500 millones de pesos en un año con la expedición de la licencia permanente que podrá tramitarse a partir del mes de noviembre y estará dirigida a automovilistas. Jueces y magistrados acusan de golpe de estado técnico a la reforma al Poder Judicial de la Federación y aseguran que ahuyentará inversiones. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó 2 minutas que regulan los procesos de elección e impugnación para las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, ofreció coadyuvar para realizar un análisis de los elementos positivos y negativos de la Ley Olimpia, que sanciona la violencia digital, dado que prevé unas 30 hipótesis del tipo penal. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que el seguimiento a la detención de generadores de violencia y resultado de trabajos de investigación, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutaron 2 órdenes de cateo en la alcaldía Coyoacán, donde detuvieron a 6 personas y aseguraron más de 500 dosis de droga. La violencia no cesa en el país, pues ahora en Jalisco 5 hombres fueron asesinados con violencia extrema. Las autoridades locales y federales continúan con las investigaciones a fin de aclarar este múltiple asesinato que tiene tintes de venganza del crimen organizado. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 14 de octubre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico, el 5590-3573-00. También le doy 2 números de WhatsApp, el 5581-01-2861 y el 5561-98-88-21. Como todos los días, los saluda su amigo Noel Alvarado. Y nos vamos a las noticias. El sector empresarial propondrá un incremento del 12% al salario mínimo para el 2025, alineándose con la política anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. A pregunta expresa por en su mañanera, allá en Palacio Nacional, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, José Medina Mora, dijo que el objetivo es mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y acercar el salario a la línea del bimestre familiar en el 2026. Para el 2025, el aumento está alineado con lo que dijo el gobierno de alentar y elevar el salario en un 12% para cumplir con el objetivo que en el 2026 2 salarios mínimos cubran la canasta alimentaria y no alimentaria para una familia de 4 personas, explicó Medina Mora. En agosto, el costo de la canasta básica alimentaria y no alimentaria ascendió a 4.564.9 pesos, mientras que el salario mínimo actual es de 7.467 pesos, lo que cubre 1.6
veces el costo de 2 canastas. El gobierno de la Ciudad de México recaudará entre 1.200 y 1.500 millones de pesos en un año con la expedición de la licencia permanente que podrá tramitarse a partir del mes de noviembre y estará dirigida a los automovilistas, así lo dio a conocer Clara Brugada Molina. La mandataria dijo en conferencia de prensa que este lunes 14 de octubre enviará una iniciativa al Congreso Capitalino a fin de reformar el Código Fiscal para establecer como un derecho la expedición de la licencia permanente. Brugada Molina consideró que a partir del mes de noviembre iniciaría la expedición de dicha licencia para automovilistas, misma que podrá tramitarse en todos los módulos de la Secretaría de Movilidad. La funcionaria aclaró que todas aquellas personas que ya tienen licencia podrían tramitarla de manera automática y las personas que por primera vez quieran tramitar una licencia y quieran hacerlo de manera permanente bajo este modelo tendrán que realizar un examen teórico de manera digital para obtenerla. También le informo que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer que en seguimiento a la detención de generadores de violencia y resultado de trabajo de investigación, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutaron 2 órdenes de cateo en la alcaldía Coyoacán, donde detuvieron a 6 personas y aseguraron más de 500 dosis de droga, 2 armas de fuego y 100 cartuchos útiles. Los imputados, presuntos generadores de violencia, fueron remitidos ante las autoridades ministeriales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. En el Estado de México circulan camionetas con hombres armados, presuntos integrantes del crimen organizado, sin que ninguna autoridad los detenga. La información con Alejandro César Vázquez. Al auditorio de La Neta Noticias, maestro Noel Alvarado, te saluda a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país y en algunos municipios conurbados del Estado de México, pues ha habido presencia delictiva en torno a que se ha hecho algunas convocatorias y que se iba a sancionar a quien no tuviera el chaleco de identificación, inclusive casco. Pues la situación no es así. Algunos vecinos de algunas colonias, de algunos municipios conurbados han estado reportando a personas armadas y así pues podemos hablar que están por ejemplo en Ecatepec, en la zona de Chalco, en donde pues no ha habido presencia inclusive de las autoridades de movilidad, no ha habido pues una respuesta inmediata a este tipo de problemática, aunado a que también han aparecido muchos sindicatos que en realidad se han vuelto una especie de pues cobro de piso con sus actividades delictivas, y así los vimos antes en las campañas proselitistas de diferentes diputados que pretendían ser legisladores, también de algunos que ya son presidentes municipales electos, y sigue el problema aunado a la indiferencia, dilación o incapacidad de la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿Y por qué lo decimos? Porque han habido quejas en contra de policías, por ejemplo, de la corrupción que hay allá en Cuautitlán, México, y resulta que cierran las supuestas investigaciones, y no obstante de que refiere la misma CODEN que tienen cientos o casi miles de quejas de las mismas, que muchas no logran tener un final feliz. Y en este caso pues está el AMPA organizada agarrando más terreno
y quizás cobrando las facturas políticas que en su oportunidad ellos invirtieron su tiempo y sus votos a favor de la ahora representantes sociales e inclusive alcaldes electos. Es nuestro informe, buen inicio de semana, muy buenas tardes. Mire, también le doy a conocer que fue identificado el hombre ejecutado a balazos en el rostro dentro de la estación del metro Tepalcates en Iztapalapa. Se trata de José, un integrante del grupo criminal La Unión Tepito, quien presuntamente era colaborador cercano de Óscar Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares, quien enfrenta una sentencia de 27 años de prisión por el delito de homicidio. Investigadores del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de México lograron obtener información de este hombre ultimado de 3 disparos de arma de fuego que se le incrustaron en el rostro y cuyo cuerpo quedó tendido en el andén de esa estación del sistema de transporte colectivo. Por la forma en que fue ultimado, los encargados de las investigaciones presumen que se trató de una venganza cometida por gente ligada a la delincuencia organizada que opera desde el barrio Bravo de Tepito, localizado en la colonia Morelos. Durante la investigación en los archivos criminales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina se logró conocer que el hombre ejecutado a balazos contaba con antecedentes penales por varios delitos y que se trataba de uno de los integrantes del grupo criminal La Unión Tepito. Además, los investigadores conocieron que el occiso era uno de los colaboradores más cercanos al que fuera líder del grupo delictivo La Unión Tepito, identificado como Andrés Flores Ramírez, alias El Lunares. Cientos de repartidores por aplicación se reunieron en el Parque de la Bombilla para realizar una caravana rumbo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Periférico Sur para exigir condiciones dignas para llevar a cabo su trabajo. Salario digno, no discriminación, seguridad para laborar, así como rechazar horarios de trabajo fijos y violencia y acoso contra mujeres son las principales demandas de los repartidores, quienes a bordo de sus motocicletas recorrieron avenidas principales de la Ciudad de México, ocasionando severo congestionamiento vehicular. El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, ofreció coadyuvar para realizar un análisis de los elementos positivos y negativos de la ley orgánica y de la ley Olimpia, que sanciona la violencia digital, dado que prevé unas 30 hipótesis del tipo penal, al plantear la importancia de una mayor precisión y facilitar con ello que no haya impunidad. En el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y en el marco de las actividades del Comité Internacional de Igualdad Sustantiva, enfatizó que el Poder Judicial de la Ciudad de México asumió la responsabilidad de implementar con seriedad y compromiso la citada legislación con la ejecución de las disposiciones señaladas en el Código Penal Capitalino y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en los que se reconoce la violencia digital y se sancionan los delitos que violan la intimidad sexual vía los medios digitales. Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México localizaron con vida a la adolescente Iana Alexa, la cual dijo que se ausentó por su propia voluntad. Familiares del adolescente Iana Alexa reportaron la semana pasada su ausencia e incluso realizaron cierres vehiculares para solicitar su localización. De acuerdo con la indagatoria, la denunciante refirió que la noche del pasado 8 de octubre, al llegar a casa, observó una maleta y cartas que dejó la adolescente, pero su hija no se encontraba en su domicilio, por lo que denunció su ausencia. Al rendir su declaración ministerial, la adolescente localizada, Iana Alexa, confirmó que su ausencia fue voluntaria y que se debió a razones personales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró que los trabajadores del Poder Judicial de la Federación hayan regresado a trabajar,
acusó que dieran sabadazo por un juez que liberó a una mujer implicada en el crimen de 2 hombres de nacionalidad israelí en Plaza Ars, la cual fue puesta en libertad el pasado viernes 11 de octubre. Pero escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum, que celebró que los trabajadores del Poder Judicial regresaran a trabajar. Judicatura Federal. No. La Asociación de Jueces, que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autora intelectual del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. En julio de 2019 fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que estando en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Porque ahora parece que que el Poder Judicial es perfecto. Corrupción, nepotismo, liberaciones de criminales, donde hay pruebas. Repito, este caso nos tocó cuando fui jefa de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Un proceso para elegir a jueces, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, repito, este fin de semana que hubo una selección de cuáles son los jueces que van a ser electos, a partir de aquellos lugares que están vacantes y de una selección al azar. Como explicó Rosa Isela, viene un proceso en donde nosotros, como Ejecutivo, vamos a determinar una comisión de mujeres y hombres honestos, abogados, abogadas reconocidas, que van a seleccionar. Igual lo hace el Congreso, igual lo hace el Poder Judicial, la Corte. Se nombra este comité, viene una convocatoria, se inscriben quienes quieren participar, tienen una serie de requisitos, promedios, cartas de recomendación, ensayos. Una vez que es revisado que lo que se está entregando tiene sustento, pues a partir de la lectura, de la definición de quienes se inscribieron y de la discusión de estas comisiones, hay una primera selección de quienes van a participar, de ahí puede haber entrevistas públicas para que todas los veamos, por qué se quieren inscribir, cuáles son sus criterios, y después de eso hay una selección y después van a una tómbola para ver de esos cuáles van a pasar a la elección del 1 de junio del 2025. Entonces, ¿por qué hay una elección? ¿Por qué se van a decidir democráticamente, aprovechando los 200 años de la República, el Poder Judicial? Pues porque hay un Poder Judicial que protege a delincuentes comunes del Fuero Federal y de cuello blanco.
¿Cómo es que en paro todavía dan un amparo para quien tiene que pagar impuestos, otra vez se le prorrogue su caso? Ese es el problema. Hay comunicación con el secretario de Seguridad Ciudadana y los secretarios estatales, pues para evitar estos casos. Y mire, también le informo que jueces y magistrados acusan de golpe de estado técnico a la reforma al Poder Judicial de la Federación y aseguran que ahuyentará inversiones. La información con Andrea Alvarado. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los radioescuchas de la Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, JUFED, acusó que la reforma al Poder Judicial es un golpe de estado técnico, pues no garantiza que los perfiles de las personas juzgadoras tengan una preparación especializada ni los instrumentos jurídicos necesarios para ejercer su labor. La magistrada Liliana Fabricia Contreras expresó que la reforma tendrá impactos negativos en la economía, pues vulnera tratados internacionales a los que México está suscrito y por lo tanto la confianza de inversionistas en el país, al no asegurar la imparcialidad de las personas juzgadoras, mientras que el magistrado Patiño Chávez calificó como una simulación a los procesos de elección de las personas juzgadoras que tomará lugar el próximo año en México, por lo que afirmó en un punto personal que no participará en la convocatoria. Sin embargo, Patiño Chávez sostuvo que la JUFED seguirá presentando impugnaciones a la reforma que ya fue establecida en el rango constitucional. Después de que el pasado viernes la mayoría de los trabajadores del Poder Judicial votó por levantar el paro de labores, la JUFED determinó que seguirá con acciones en contra de la reforma, subrayó el magistrado Patiño Chávez. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y mire, vamos con el reporte legislativo con René Acuña. Este es el plano legislativo. Con un pleno integrado por un quórum dudoso y además a mano alzada, pues el Pleno del Senado mexicano aprobó pedir al Consejo de la Judicatura Federal que ya no autorice cambios de adscripción para que los jueces y magistrados que perderán su empleo intenten evadirlo luego de que su puesto será sometido a votación. Con el propósito de preservar el objetivo del proceso de insaculación, quisiera solicitar a esta soberanía se acuerde informar al Consejo de la Judicatura Federal a que a partir de hoy no procederán cambios de adscripción de los titulares de las magistraturas o de los juzgados que deben ser electos. Ricardo Monreal reconoció errores del contenido de las leyes secundarias de la reforma judicial otra vez. Y es que el morenista admitió que las leyes secundarias de la reforma judicial, iniciativas de Claudia Sheinbaum, ya aprobadas por el Senado, contienen errores de contenido. Revisar de acuerdo con la técnica legislativa y lo que proceda se va a hacer. O sea, nosotros somos el poder legislativo, estamos en sesiones, en un periodo legislativo ordinario y podemos hacer las modificaciones y las correcciones que se crean conveniente, que se puedan hacer. En estos momentos ya se citaron a las comisiones en el Senado de la República para aprobar el desmantelamiento de la reforma energética. ¿Adivine de quién? Sí, del expresidente Enrique Peña Nieto. Por lo pronto, los senadores fueron a comer por cortesía del propio Senado, es decir, a costa de nuestros bolsillos. Así lo anunció el presidente de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón. Retiran en San Lázaro una corona de flores fúnebres con la leyenda "Murió la justicia", debido a que hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó en lo general las leyes secundarias de la reforma judicial, así como la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y también la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación.
Y ya que tocamos las extinciones, también vienen las del INAI y otros órganos autónomos antes de diciembre, lo dijo Ricardo Monreal. 9, 10 reformas que nos faltan, entre ellas la supresión de órganos autónomos. No se excluyen, simplemente estamos otorgando los tiempos y el calendario conveniente para aprobarlas todas. Para La Neta Noticias informó René Acuña. Gracias al compañero René Acuña. Y mire, también le doy a conocer que la violencia no cesa en el país, pues ahora en Jalisco 5 hombres fueron asesinados con violencia extrema. Las autoridades locales y federales continúan con las investigaciones a fin de aclarar este múltiple asesinato que tiene tintes de venganza del crimen organizado. Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco dieron a conocer que fue ayer domingo cuando esas 5 personas decapitadas fueron localizadas por autoridades en el municipio de Ojuelos, ubicado en los Altos Norte de Jalisco. Elementos de la Guardia Nacional fueron alertados por pobladores sobre el hallazgo de varias bolsas abandonadas sobre la carretera San Luis Potosí-San Juan de los Lagos. Asimismo, al inspeccionar la zona, los elementos de seguridad localizaron otras bolsas que en su interior contenían las cabezas humanas. Las madres buscadoras del colectivo 10 de octubre denunciaron que han detectado que algunos de sus hijos que se encuentran en calidad de desaparecidos están activos como beneficiarios de la Secretaría del Bienestar. Incluso aparecen en el censo de vacunación contra el COVID-19. Lo detectaron por las plataformas de información del propio gobierno federal. Algunos de los jóvenes tienen más de 13 años ausentes y esto no solo revela el descuido, sino es que corrupción y lo más importante dicen que nadie los está buscando. En Oaxaca, autoridades agrarias y municipales de San Isidro Ayapan, comunidad perteneciente al municipio de Santa María Colotepec, Mije, piden a la Fiscalía General de la República atraiga la investigación para dar a conocer el paradero con vida de la activista Sandra Estefana Domínguez Martínez y de su esposo Alexander Hernández, quienes desaparecieron desde el pasado 4 de octubre. La solicitud la efectuaron la noche de ayer domingo a través de un pronunciamiento público firmado por el agente municipal de San Isidro, Huayapan, Enrique Reyes Pérez, y el alcalde único constitucional, Aristarco Zamora Reyes, entre otras autoridades, esto al término de una reunión en la comunidad, luego de donde es originaria Sandra Estefana Domínguez. Tanto autoridades municipales como habitantes acordaron enviar un pronunciamiento dirigido a los gobiernos estatal y federal, a la Fiscalía General de la República y a los organismos de derechos humanos. Las áreas de inteligencia del gobierno de la Ciudad de México investigan una disputa entre los grupos delictivos La Unión y Fuerza Antiunión, luego de la serie de ejecuciones que se han registrado en los últimos 30 días, los cuales han sido perpetrados por sicarios, quienes tras cometer los asesinatos han escapado. Hasta el momento suman al menos 6 los crímenes contabilizados por las autoridades de investigación de los delitos relacionados con diferencias criminales. Amigas y amigos, hasta aquí La Neta Noticias. Recuerde que mañana martes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.